también. Gracias por hacerme acordar. Y No estaba grabando, me hizo acordar Beatriz. Dije todas las mm, Beatriz y era ella. Bien. Sí, hablamos de los textos de execración, que eran los textos para maldecir a los enemigos, y hablamos de el tema de cómo el Apophis, el rey Ixo, desde Avaris, le envía entonces una nota a Sekenenra, que era el rey tebano, sobre relacionado a los hipopótamos, que no lo dejaban dormir. El ruido de los hipopótamos no lo dejaba dormir ni de día ni de noche. Estaba a 650 kilómetros, Tebas, de Avaris. Entonces, nos dice que en realidad podía haber sido algo como yo les contaba, ¿no? Bueno, no estaba hablando exactamente de los hipopótamos, porque si no sería, bueno, también me estás tomando el pelo, o sea, como que los hipopótamos no te dejan dormir, sino algo de que a los oídos del rey de Avaris podría haber sido que llegara algo relacionado con una revuelta dentro de la nobleza tebana. Bien. Hay obviamente una gran discusión en torno a esa nota, si era literal, si no era literal. Lo que sí se sabe es que no sabemos si Sekenenra le contestó o no le contestó, porque no hay registros de eso, ¿está? Lo que sí se sabe es que comenzaron, la guerra comenzó con este faraón. Anteriormente había habido quizá alguna escaramuza, pero nada importante hasta que sucede este intercambio de cartas entre Apophis y Sekenenra. Bien, este hecho es sumamente importante porque nos dice que, bueno, un rey se hartó, digamos, de tener que pagarle tributo a un pueblo extranjero, ¿tá? Y encima de todo que vivía en el delta, o sea que no tenía nada que ver con el Alto Egipto, ¿verdad? Con el valle. Estuve tratando de buscar a ver si era verdad que los Hicsos habían llegado a Tebas, porque hay quienes dicen que sí, que los Hicsos llegaron a Tebas y hay otros que dicen que no, que nunca llegaron hasta Tebas, nunca llegaron tan al sur. Bueno, no saqué nada en claro en realidad. Entonces, eso es otro capítulo de esta historia que se desconoce. Si los Hicsos se quedaron solamente hasta la mitad de Egipto, ¿ah? Hasta el Egipto medio, eso sí es seguro, pero lo que pasó en el sur hay más, más los que afirman que en realidad no, los Hicsos nunca llegaron más allá de la ciudad de Hermópolis, y los que dicen que, bueno, que el problema del sur estaba concentrado en los nubios. ¿Ah? Bien, más allá de todo esto, entonces, con este rey es que comienzan el tema de las guerras contra los hicsos para sacarlos del país, para expulsarlos del territorio egipcio. ¿Está? Lo que habíamos hablado al final, era el problema de las dinastías, para comprender esta parte de la historia egipcia, que hubieron varias dinastías que gobernaron a la misma vez, o sea, que fueron contemporáneas y que tenemos las dinastías tebanas, que pasó, la 13 pasó a la 17 tebanas, después la dinastía número 15 es la dinastía de los Hicsos, la dinastía número 16, hay quienes dicen que fue una dinastía que gobernó únicamente en la ciudad de Abidos, o sea, una región sumamente pequeña, y después está la dinastía número 17 de los tebanos que reinaron simultáneamente a estos gobernantes locales subordinados a los Hicsos, que parece que tenían su ciudad principal cercana a la necrópolis de Abidos. Siempre les hago la diferencia para que sepan que las necrópolis tienen un nombre y las ciudades tienen otro nombre. En el caso de Abidos, es el nombre de la necrópolis. Si ustedes llegan a leer la ciudad de Abidos, está mal eso. En realidad es la necrópolis de Abidos. La ciudad se llamaba Tinis. Lo que pasa es que es una ciudad perdida que fue importante muchísimos milenios, siglos antes de este momento y que después desapareció. En la actualidad es una ciudad que se desconoce dónde está. Se cree que estaba cerca de su necrópolis, obviamente,
pero no hay otro registro. Por eso hago la aclaración, que entonces en la zona de donde está la necrópolis de Abidos pudiera haber habido otra dinastía de la dinastía número 16 que gobernó simultáneamente a la 17, que sí era la dinastía gobernante de Tebas hacia el sur, ¿ah? Por lo menos hasta Elefantina. Bien, ¿está claro eso con tanto nombre que dije? Está igual, sí. Igual esto hoy se lo subo. ¿Tá? O sea, Bueno, hoy le subo todo el material que manejé en el mes de junio. Lo que pasa es que no se los quiero subir en partes, entonces prefiero esperar y subírselos todo al Drive. ¿Tá? La carpeta va a tener las fechas de los lunes de este mes. Va a decir 3 10 17 24 y va a decir segundo periodo intermedio. Y ahí van a tener todo. Alicia, decime. Alicia. Estás muteada. Estás muteada. Ahora. no, que antes que avance la clase, Sí, quería hacer una aclaración, un comentario. sí. Este, no se supo si los Ixos llegaron a Tebas, pero sí aparentemente llegó o sea, si tenía que pagarle tributos era porque estaban dominados por ellos. Muy bien. Así que de una forma o de la otra era de ellos. Muy bien. Exacto. Sí. Nada más. No se sabe si llegaron en el tema conquista a Tebas o si hubo una batalla cercana a Tebas, pero sí, obviamente tenían una relación de vasallaje con los reyes Ixos. Muy bien. Eh, bien. De la... En un momento me perdí. La dinastía número 16, entonces, gobernó el Alto Egipto durante unos 70 años, entre 1650 y 1580, desde la ciudad de Tebas, entonces. La cronología de esta dinastía y su origen étnico es motivo de disputa entre los egiptólogos porque durante mucho tiempo se creyó que esta dinastía era de origen Ixo, por lo que yo acababa de decir recién. O sea, que los Ixos llegaron hasta Tebas e instauraron una dinastía. Em, Aparentemente eso se ha dejado de lado y bueno, la mayoría ahora se decanta por decir, bueno, como dijo Alicia, sí, fueron reyes tributarios o les pagaban tributo a los reyes Ixos, pero en realidad se habían mantenido como reyes egipcios. Em, en cuanto a las fuentes de información de esta dinastía, hay una sola y es el Canon Real de Turín, ¿tá? Que ya lo hemos visto en otras clases. Es un papiro donde están los nombres de reyes de diferentes épocas de Egipto. Se llama Papiro Real de Turín por esa razón. Es un papiro donde se nombran reyes y está en el Museo Egipcio de la ciudad de Turín en Italia. ¿Tá? Está escrito, no está escrito en jeroglíficos, está escrito en hierático y está muy roto, digamos. No tiene ningún sentido que yo les muestre una fotografía, porque además está entre dos placas de vidrio para poder ser leído de ambos lados, porque lo utilizaron en ambos lados. Pero bueno, entonces en esta lista de reyes se han encontrado 15 reyes asociados a esta dinastía. 15, ¿está? Bien, 15 Eh, reyes en 70 años. bueno, ese es el problema. Sí, 15 reyes en 70 años. Sí. Pero como te Cierto. dije, no se puede, la cronología obviamente falla porque no hay documentación suficiente. Hay un solo documento que no se puede comparar con ningún otro. Entonces, por eso es difícil decir, bueno, gobernaron se cree que gobernaron durante esos 70 años. Eh, Bien, ¿qué es lo que se sabe de esta dinastía? Bueno, que como los reyes Ixos gobernaban desde Avaris, estaban extremadamente lejos, más de 600 kilómetros, después que, digamos, desaparece la dinastía número 13, se crea un vacío del poder.
está un vacío de poder. Y entonces para llenar ese vacío, los gobernantes locales, o sea, los gobernantes de la región de alrededor de Tebas, entonces aprovechan y fundan una nueva dinastía. En ese caso, en este caso sí podemos hablar y decir, bueno, Manetón especificó bien el cambio de dinastía porque no tenía nada que ver una familia con la otra familia, ¿tá? O sea, la familia de la dinastía número 13 había desaparecido y se formó otra familia gobernante. Bien, eh, bien. ¿Qué pasa con esta dinastía número 16? Además de que se conoce muy poco sus reyes y se conoce muy poco el tiempo en que reinaron, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe es que la necrópolis de estos reyes estaba en un lugar conocido como Dra Abu el Naga. Lo voy a poner en el chat. Es una de las tantas necrópolis que hay cerca de la ciudad de Tebas. ¿Ah? Dra Abu el Naga es el nombre actual, obviamente. Eh, se encontraron algunas momias de esta época en esta localidad y se sabe que después, la dinastía siguiente, o sea, la dinastía número 17, fue el lugar de enterramiento de sus reyes en esta necrópolis. Ah, acá se encontró la tumba de una reina eh, que se llamaba Montuhotep, igual al rey, igual a aquel faraón. ¿Se acuerdan de Montuhotep? Bueno, Sí, esta mujer se llamaba sí. igual. Y era esposa de un faraón que no se conoce absolutamente nada de él excepto el nombre, que se llamaba Yehuti. Y Yehuti fue un noble muy importante, que incluso hay todo un estudio de su tumba, un proyecto muy importante llevado a cabo por los españoles que se llama Eso Proyecto, te iba a decir. Proyecto Yehuti, pero es el mismo nombre, pero son diferentes personas, ¿está? Les digo por ¿Ah, si, sí? sí, sí, uno fue un faraón que se conoce de él solamente el nombre y otro fue este otro noble que se ha estudiado mucho su tumba. De todas maneras, la tumba de la reina de Montuhotep eh, se encontró en Drab Abu el Naga, ¿ah? Y se encontró el sarcófago de la reina y en el sarcófago encontraron escrito un pasaje del libro de los muertos. ¿Ah? El primer pasaje del libro de los muertos conocido en Egipto hasta el momento. O sea, es el primer ejemplar que se conoce de este libro que no es ni más ni menos que otro de los tantos libros con hechizos, oraciones e invocaciones para ayudar el pasaje del alma del muerto o del va del difunto durante el camino hacia el más allá. ¿Ah? Todo esto inicia en el Reino Antiguo con los textos de las pirámides, continúa en el Reino Medio con los textos de los sarcófagos y finalmente, antes de comenzar el Imperio Nuevo, ya tenemos el texto este justamente que es el más conocido que se llama el Libro de los Muertos, que es el nombre occidental que le han dado porque el verdadero nombre es el Libro de la Salida al Día. De todas maneras, estos textos que son religiosos, ¿tá? Hay mucha cantidad durante No, pero se escribe una diferente. gran cantidad. Vamos a ver que sobre todo en las tumbas de los faraones hay un montón de estos libros que tienen que ver con el pasaje de la vida al más allá. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de esta reina? Que, bueno, primeramente que, bueno, que se encontró en esta necrópolis, que después va a ser muy importante para la próxima dinastía, que se encontró su sarcófago y este extracto del libro de los muertos. Esperen que
podemos ver algo de ella. No mucha cosa porque es muy difícil. Es muy difícil encontrar en internet. Bueno, primero vamos a ver dónde queda Dra Abu el Naga, para que ustedes tengan idea. Acá está el río Nilo, acá están los templos de Karnak, el templo de Luxor, acá está la montaña tebana, esta parte sombreada de acá, es lo que se Ahí conoce está, la Dracuena. montaña tebana. Acá marcado está el Valle de los Reyes, ¿tá? Y acá está esta necrópolis pequeña que se llama Dra Abu el Naga. ¿Ah? Nos vamos a tener que familiarizar mucho con esta zona de Tebas, de la antigua Tebas, con la geografía y qué, porque fue el lugar de enterramiento de los faraones del Imperio Nuevo. Así que vamos a tener que familiarizarnos mucho con la ubicación geográfica de este lugar. Bueno, estas tumbas, ¿cómo podían ser estas tumbas? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Forma de qué tenían? ¿Qué tipo de tumba Mastaba, ¿Te era? bastabas? mastaba. ¿A ustedes les parece mastabas? No. ¿No eran excavadas en la roca? Lo que alguien quiera. Ah, en la montaña, como si fueran Cavada. las de, como si fueran las de Hatshepsut, En la montaña. Montículo, No, ¿no? no, montículo, ¿no? no, montículos, No, 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 eso sería mastaba, yo qué sé. Pero no. que una cripta. No, Anabela, vos te perdono porque sos nueva. Y a Susana también. El resto de las compañeras que están conmigo hace tiempo. ¿Cómo fue la evolución de las tumbas? ¿Cómo era el enterramiento de las tumbas de los nobles durante el reino Sí, antiguo? El reino En medio. pirámides, Hipogeos, los pero de barro. los hipogeos. no me sale la palabra, Hipogeos, exactamente. Ah, hipogeos. los Bueno, eso Ay, Exactamente. quise decir con lo de la hipogeo. montaña. No sé por qué dijeron No me salía mastabas, el pero nombre. bueno. Claro, eran Sí, hipogeos. a mí no me salía el nombre. Cuando Claro. dijiste eso, después no me salía el nombre. A ver, primeramente, tenemos que pensar en la época. A nadie en un momento de invasión extranjera se le ocurre ponerse a hacer un monumento que necesite una cantidad enorme de material en bloques de piedra y un montón de gente trabajando cuando tenemos dos invasores, uno en el norte y uno en el sur. Por Sí, eso claro. el ajuar funerario de esta época es casi inexistente. Primero porque, bueno, hubieron muchos robos, ¿tá? Pero es casi inexistente porque, bueno, la gente vivía en un momento muy complejo en su país, ¿tá? Sí se llegaban a cabo las técnicas de enterramiento que ya conocemos, momificación, etcétera, etcétera, porque tenían muchísimo que ver con las creencias. Eso era, no se dejó de lado. La momificación no se dejó de lado, enterrarse los muertos con su ajuar funerario tampoco porque tenían que ver, como les digo, con todas sus creencias. Incluso de esta mujer en el ataúd se encuentra restos de el libro de los muertos, pero las tumbas eran excavadas en la roca, o sea, eran hipogeos. ¿Ah? Lo otro que dicen es que para poder llevar a cabo el ritual funerario, dicen que los sacerdotes tebanos tuvieron que crear nuevos textos para poder realizar estos rituales porque no podían llegar a la ciudad de Memphis. Como estaba Ah, cortado, ¿verdad? Ellos no podían llegar a Memphis porque Memphis estaba bajo el dominio de los Hicsos. Entonces, ¿qué pasó? Como no podían llegar hasta Memphis para copiar los textos funerarios, tuvieron que crear nuevos textos y se dice que así es que, por eso, por esas razones que surgen durante el Imperio Nuevo tantos textos funerarios, como yo les decía recién. Bien, entonces, hipogeos, sí, ¿ah? O sea, tumbas excavadas en la roca. Bueno, acá tenemos una foto satélite para que vean cómo es esta zona del valle de Egipto, ¿tá? Es obviamente una foto actual. Esta carretera que ven acá es la que lleva al Valle de los Reyes, ¿tá? Y la necrópolis de Dra Abu el Naga está en esta zona de por acá,
¿tá? En la parte, esta parte de la montaña de ¿ah? ¿Está claro? Sí. Bien, esto es de ahora, ¿eh? Esto es moderno. Estos son casas modernas, ni miren de esta línea hacia acá, de esta carretera hacia acá. ¿Tá? Toda esta parte es la necrópolis de Drabuelnaga. ¿Ven? Se ve así. ¿Tá? Son hipogeos excavados en la roca. Muy similares a Claro. los hipogeos de los nobles del Reino Medio. ¿Tá? Muy similares. Va, digamos que eran iguales. ¿Ah? La entrada, ¿m? Acá también vemos las entradas muy similares a las tumbas que vimos del Reino Medio. Bien, y lo que encontré del ajuar funerario de esta reina es este cofre de cosméticos. ¿Tá? Miren qué cosa más preciosa. Hermoso, pero ¿qué Es- tenía? 400 kilos de cosméticos. Y sí, bueno, son objetos chiquitos, ¿no? Igual, igual son objetos chiquitos. Acá tenemos una paleta de Una maquillaje. paleta. Miren qué belleza, acá tenemos una ánfora de piedra, todavía se siguen utilizando, ¿no? O sea, ellos mantuvieron los objetos, las formas, el material, siempre recurrieron mucho a la piedra. Y esto está hecho en mimbre, es impresionante. Miren qué cosa Sí. más hermosa. ¿Cómo puede haber durado tanto? Sí, Maravilloso. Yo maravilloso. creo que es la sequedad del desierto, ¿no? Lo que ha Sí, mantenido todo esto, en tan perfecto estado. sí, sí, por supuesto, la sequedad del desierto ha influido mucho. Bien, entonces lo que se encontró el ajuar funerario de esta reina y acá vamos a ver la parte de atrás de este mismo Mueble. cofre, Ah, ¿tá? Y una ánfora en, ¿cómo se llama la piedra? Alabastro. En alabastro, el alabastro. sí, esta que está acá es alabastro. Esta que está acá es alabastro. Fíjense que todavía tiene la tapa, ¿no? Miren. ¿Vieron cuando yo les digo los sellos? ¿Para qué servían los sellos? Que en los sellos podían leer el Sí, nombre sí. de... Bueno, no, los sellos servían para tapar, digamos, las ánforas que contenían, en este caso, maquillaje, en otro caso podía tener vino, podía tener, yo qué sé, semillas, Cerveza. miel, cerveza, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que se encontró en la tumba de esta reina en la necrópolis de Drabuelnaga. Bien, esperen que esto no tiene nada que ver y se me van a confundir. Bueno, la importancia entonces de esta dinastía no fue mucha, se conoce muy poco, se encontró de una de los reyes nombrados solamente a esta persona. Y después pasamos a la dinastía número 17, que es la más importante del final del segundo periodo intermedio. También gobernó desde el Alto Egipto, desde Tebas, y por la cronología que se ha podido establecer, gobernó durante 100 años. Y como les dije, forma parte del final del segundo periodo intermedio. Los faraones gobernaron en forma paralela a la dinastía número 15, ¿tá? Y al final de esta dinastía, de la número 17, se comienzan las confrontaciones con los Ixos. ¿Ah? Es en esta dinastía donde aparecen los faraones que comienzan la guerra contra los Ixos. Acá vamos a ver muchos, pero eso vamos a verlo en el segundo cuatrimestre. Vamos a ver a Camose, que fue muy importante. Vamos a ver el faraón Amose. Lo voy a escribir para que no se confundan, que están todos emparentados. Acá sí estamos hablando de una dinastía verdadera. Hijos, padres a hijos, ¿verdad? Uno fue Camose y el otro fue Amose. Vamos. Los egipcios le decían Ahmose. La H sonaba como una J. Ah, mira. Eso lo busqué ayer. ¿Cómo se pronunciaban estos nombres? Bien.
Ahmose es el que expulsa a los Hicsos y con este faraón es el que inicia el imperio nuevo, ¿tá? Con el faraón Ahmose, que era descendiente de Camose, ¿tá? Uno de los que primero emprenden la guerra contra los Hicsos. De todos estos reyes vamos a ver hoy a Seqenenra, Sekenenra. porque fue uno de los más importantes. Ah, pueden encontrarlo como Seqenenra o como Seqenenra Tao. ¿Ah? Lo pueden encontrar de las dos formas. Ahí están escritos. Bien, Seqenenra fue el penúltimo rey de esta dinastía, de la dinastía número 17. Gobernó aproximadamente entre los años 1584 y 1575. Por supuesto que también se sabe muy poco de él, aunque dentro de todo se conocen los nombres de sus padres, y eso no es dato menor, ¿ah? También se conoce la carta, que ya hemos estado hablando, y en el momento que él gobierna, los intentos de rebelión de otros gobiernos locales contra los Hicsos que aparentemente habían sido sofocados con gran dureza. Por lo tanto, aquello de que yo les había dicho a ustedes, de la aparente paz, era simplemente para mantener el comercio, pero esa aparente paz no pudo durar demasiado, ¿no? O sea, era una aparente, digamos, arreglo entre las diferentes dinastías, bueno, como para decir, acá no pasa nada, pero al final, como siempre les dije la clase pasada, ningún pueblo le gusta estar invadido por un pueblo extranjero y es lo que pasó con los egipcios. De Seqenenra se sabe que su padre, disculpen los nombres, pero casi nunca lo hago, pero en este caso a mí me gusta mucho. El padre era el faraón Senaterra. Lo puse ahí, ¿está? Era de la nobleza, tebana, ¿tá? Obviamente, fue el faraón anterior a él, y su madre se llamaba Tetisheri. Ahí tiene el nombre de la madre de Seqenenra, ¿tá? Tetisheri. De Senaterra no hay muchísima información, pero de Tetisheri sí hay mucha información y es muy interesante. Conocemos a una mujer que llega a ser reina viniendo de un estrato social menor, o sea, no era de la nobleza. Inclusive se conocen los nombres de los padres de Tetisheri. Lo que pasa es que yo no les quiero abrumar con tanto nombre raro, pero quiero que sepan que sí se sabe los nombres de la madre, el nombre del padre y en qué trabajaban, eran comerciantes, no eran de la nobleza, no pertenecían ni siquiera a la parte cercana al faraón, no tenían nada que ver con el faraón, ¿tá? Y es un ejemplo muy estudiado por los egiptólogos por aquello del papel de la mujer, ¿se acuerdan? Que es muy difícil de reconstruir porque en un mundo donde generalmente gobernaban los hombres, si bien ya habían habido ejemplos de mujeres que habían gobernado y que para los egipcios no era raro que gobernara una mujer, no era lo usual, pero no era raro, pero sí es la primera vez que se sabe fehacientemente que una persona de origen humilde, por decirlo así, entrecomillado, llegó a ser reina de Egipto. ¿Está? Bien. Tetisheri no solamente no era de la realeza, era una mujer, como les dije, de un origen un poco más humilde, sino que también tuvo la importancia de ser la fundadora de un linaje de mujeres sumamente importantes, mujeres que destacaron en la historia egipcia, ¿tá? Por su valentía, porque fueron regentes, ¿tá? Porque estos reyes gobernaron muy pocos años y el que le seguía en la sucesión fueron niños y muchas de estas mujeres tuvieron que ser
reinas regentes hasta que los hijos alcanzaban la mayoría de edad, que eran los 18 Claro. años igual que nosotros. O sea, hasta los 18 años se lo consideraba niño. Entonces, como les dije, un linaje de mujeres muy importantes, muy fuertes, que gobernaron en varios casos junto con sus esposos, que también eran sus hermanos. No se olviden de eso, ¿no? Que los egipcios se casaban con sus hermanos y que generarían la gran dinastía 18, que fue una de las más largas y prósperas del Imperio Nuevo, la dinastía 18 de la famosa reina Hatshepsut. ¿Tá? Todo nace con esta mujer, con Teti Sheri. Y lo que tengo para mostrarle de ella es una pequeña estatuilla. ¿La ven? Eh, Bien, sí, es hermosa. La era verdad, bonita, es muy hermosa, muy bonita, ¿no? muy, muy hermosa. Tiene acá en la cabeza una corona especial que usaban las reinas, ¿tá? El Que detalle de esa corona es espectacular. espectacular, Sí, sí, espectacular. sí, Sí, la voy a agrandar. Y la vestimenta que da la sensación de traslúcido, ¿no? Es una tela ¿verdad? muy, muy Sí, fina. Sí, muy acá fina, también hay sí. restos del azul de las alas de la diosa buitre, porque esto es como una especie de casco que está conformado por las alas de la diosa buitre, que era justamente la diosa, una de las deidades principales del Alto Egipto. Por supuesto Sí, que tiene, se le perdió la cabeza. se le perdió la Eh, cabeza. Sí, fíjate arriba del tocado, No, está no. faltando la cabeza. La cabeza de la De la diosa diosa buitre. buitre, Ah, de Para sí, la mí diosa sí, buitre. sí, Acá, claro. acá en esta parte. sí, acá, Ahí. sí. Tengo otra Me foto. encanta, me encanta. Sí, es hermosa, muy hermosa. Acá tienen la estatuilla completa, ¿tá? Ella está sentada. Ah, qué lindo. Sí, es muy bonita. Se puede apreciar un poco mejor de este lado. Me morí de Ah, horrores acá. Sobre todo, cómo está sobre la cabeza esta especie es de un corona, ¿no? tocado. Es un tocado, Sí. ahí va. Es un tocado donde se nota bien las alas que las pintaban de azul. Y la vestimenta de la reina a ver, las vestimentas de los egipcios era hecho en lino y el lino cuanto mejor calidad tenía, que era el lino con que se vestían la nobleza y los reyes, era muy fino, casi transparente, por eso en algunas pinturas murales se ve se ve la transparencia de la ropa, tanto en hombres como en mujeres, pero los egipcios no tenían ningún problema con eso. De todas maneras, acá se puede apreciar No, ninguno. ninguno, se puede apreciar la vestimenta de la Mm. reina y obviamente acá en el pie de la estatua está el nombre de ella y el nombre de su marido. Bien, Teti Sheri entonces. Em, Quizás se encuentren en internet que esta estatua puede ser una falsificación. Ah, les digo antes de que me manden mensajito y me pongan, Andrea, leí en internet que dicen que es una falsificación. Bien, puede ser como no. Durante muchísimos años se creyó que no, que era algo real, de la época real, o sea, ¿no? De la época que estamos hablando. Y a alguien hace unos años atrás se le ocurrió decir que era una falsificación, pero no se ha comprobado absolutamente nada. Así que está, se sigue mostrando como imagen de la reina Teti. El carbono 14 para ver la datación y eso nada. No, porque está hecho en piedra Ah, Ah, no se Claro. puede. y para datar una escultura lo que se hace es compararla con el mismo estrato en que fue excavado. Y bueno, está. Por eso digo, no de mucha bola, ¿tá? Porque yo estuve buscando y no se ha llegado a ninguna conclusión. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, está, si no era el rostro de la reina, y bueno, podría lucir así, porque de última los egipcios representaban a sus reyes,
de esta forma, vestidos de esta forma y con ¿cómo se llama? ¿El tocado? El tocado en la cabeza, así que podía ser perfectamente. Bien. Eh, las fuentes A mí, cuentan, las fuentes que hay sobre esta reina cuentan que Tetilleri fue una sabia consejera, primero de su marido, después de su hijo y finalmente de su nieto Ahmose. Acá dice Estela de Ahmose en honor a Tetilleri, que era su abuela. ¿Tá? O sea, lo que dice es que Senastenra murió joven, Sekenenra murió joven y ella vivió en los tres reinados de su marido, de su hijo y de su nieto. Y al parecer, por lo que dice esta Estela, el nieto la quería muchísimo y él manda a hacer entonces esto en honor a su abuela. Y acá hay un montón de información sobre esta reina. Y también, según los que estudian estas cosas, ¿no? Obviamente yo no las sé leer, dice que tras la terrible muerte de su hijo, Sekenenra, en el Delta, Tetisheri ayudaría a su hija, que se llamaba Ahotep, a gobernar durante la regencia de su nieto Ahmose, que entonces era un niño de corta edad. Todo esto lo relata diferentes fuentes, ¿tá? O sea, la mayor parte de la información se ha sacado de esta estela que mandó construir especialmente su nieto. O sea, les digo de vuelta, ¿cuál fue la importancia de esta reina? Gobernó durante el reinado de tres faraones, su marido, su hijo y su nieto. Ayudó a su hija en la regencia, ¿tá? De su nieto. Y años después, durante el reinado de Ahmose, o sea, del nieto de Tetisheri, mientras el rey se encontraba en el norte luchando contra los Hicsos, la anciana Tetisheri siguió contribuyendo al gobierno de Tebas, esta vez apoyando a su nieta, ¿tá? En la regencia. O sea, fíjense en cómo se fue dando la historia, cómo se fue repitiendo. Aquello de los faraones que gobernaban muy pocos años y morían muy jóvenes, seguramente todos murieron en batalla, ¿ah? Y dejaban a su heredero niños pequeños que tenían que o sea, que en realidad el gobierno pasaba a la madre, ¿no? Como todos sabemos de lo que trata las regencias. Y la señora esta aparentemente ayudó hasta a su propia nieta en, eh, en el gobierno mientras su nieto estaba luchando en el Delta. Bien, todo eso entonces se sabe a partir de esta estela y a partir de otros documentos que nos han llegado. Por eso yo les decía que se conoce mucho de esta mujer, realmente. Bien, la tumba de Tetilleri nunca se encontró. Posiblemente fue enterrada en Tebas, como todos los miembros de su dinastía, en la necrópolis de Abu el Naga, pero se encontró su momia en este agujero. ¿Ese escondrijo real? Es el escondrijo real de Deir el-Bahari. Los escondrijos reales tienen una historia fascinante aparte, hoy no me dan los tiempos, pero vamos a hablar mucho de ellos el próximo cuatrimestre e inclusive el próximo año, porque era cuando los egipcios trasladaban las momias de sus reyes y los escondían directamente en un agujero hecho en la montaña tebana expresamente para eso. Resguardaban el cuerpo del difunto. Ustedes ya saben la importancia de resguardar el cuerpo de los difuntos, ¿verdad? Por eso la momificación, por eso todo Claro. eso por las creencias religiosas que estaban unidos a la vida en el más allá. Y cuando era de un rey o de una reina, era más importante aún. Entonces, cuando ellos podían o veían que la tumba podía ser saqueada con facilidad o que podía destruirse, desmoronarse, inundarse o una serie de cosas, lo que hacían era trasladar la momia y las colocaban todas juntas. En este escondrijo real es el escondrijo de Deir el-Bahari, se conoce con el número de
320 y fue descubierto por Gastón Maspero en 1881. Gastón Maspero fue uno de los egiptólogos más importantes que tuvo la historia de la egiptología. Fue director de las antigüedades egipcias en el Cairo durante mucho tiempo, era de origen francés, y fue él el que descubre entonces este escondrijo real. Esta momia, bueno, acá es un dibujo, digamos, de la extracción de las momias de este escondrijo en el año 1881. Se encontraron más de 70 cuerpos, diferentes reyes, reinas, nobles, y esta es la momia. Esta es la momia de Tetisheri. La momia de una mujer de unos 70 o 75 años, es muy vieja para la edad. Para la época. Sí, el promedio de vida. Sí, muy vieja, una persona muy anciana, que conservaba sus blancos cabellos trenzados y llevaba postizos de color negro. La mano derecha de esta momia desapareció, posiblemente a causa de los daños que sufrió durante el saqueo de su tumba. ¿Ah? Bien, entonces acá vemos a la momia de la anciana Tetisheri, que en un principio se la catalogó como mujer desconocida, ¿ah? Porque no habían encontrado nada que pudiera darle el nombre a la persona, porque era solo la momia, no trasladaron el ajuar funerario a este escondrijo, trasladaron únicamente a la momia. Entonces se complicó mucho en aquella época identificarla. Bueno, la identificación vino mucho tiempo después y fue como entonces Tetisheri. Miren qué interesante, ¿no? Pues ese catálogo del Museo del Cairo. Momias reales. Es una foto, ¿no? Claro. Bien. Ahora vamos a hablar un poco más de Sekenenra, de su hijo, del rey. Sekenenra, que estaba casado con su hermana. Sekenenre Tao. Exacto, Sekenenre Tao, o Taá, como le quieren llamar. Ah. Sekenenra estaba casado con su hermana. En este caso, no era una persona desconocida ni era una persona de otra clase social, era su hermana, hija de padre y madre. Sí, de padre y madre. No era ni media hermana ni nada, era hermana consanguínea. ¿Qué se llamaba? Esperen un segundo. Estoy escribiendo en el chat porque me parece mucho más sencillo para todos. Anoté. Ahotep, con dos H's. Anhotep. Dos H's. Ahotep. Que también fue una heroína de guerra. De estos matrimonios nacieron la familia llamada como los Ahmósidas. Esperen, así como los Ramésidas, porque todos se llaman Ramsés. Bueno, esta pareja, Sekenenra y Ahotep, dieron origen a la familia conocida por los egiptólogos como, esperen un segundo que me cuesta horrible escribir, Ahmósidas. Ahí está, lo tienen en el chat. Ahmósidas. Ese. Ya que sus nombres, los nombres teóforos, lo voy a poner, igual lo tienen para leer, pero si alguno se me hace el vivo y no lee, entonces por lo menos yo se los explico. Nombres teóforos. Los nombres teóforos son aquellos nombres que tienen incorporado dentro del nombre el de una deidad o el de una palabra que significa Dios. En este caso, todas estas familias tienen dentro del nombre el de un dios lunar que se llama AH. Ese es el dios lunar. Y todos se llaman así. Ahmose Nefertari, Ahotep. Y hay un montón de nombres más que empiezan con
AH. En el repartido van a leer todos los príncipes, princesas, y todos se llaman así. Es como si fuera una dinastía de las Marías, o una dinastía de los Juan, o de los Luises, ¿vieron? Los franceses que todos llamaban Luis, bueno, eh, Sí. se puede decir es un nombre, es una dinastía de nombres teóforos basados en la palabra, en el nombre Luis. Bien, ahí tienen entonces de dónde provienen los nombres con AH. Bien, el reinado de Sekenenra fue corto, como ya les dije, reinó aproximadamente 4 años, un poco más, y fue el que comienza entonces la guerra. La valentía y determinación de Sekenenre al desafiar la ocupación Ixta le valieron el apodo de El Valiente. Sus acciones sentaron las bases para las campañas militares posteriores que finalmente expulsarían a los Hicsos y restaurarían la soberanía egipcia. La muerte de Sekenenra ha traído muchísimas controversias y su momia ha sido objeto de una enorme cantidad de estudios. Es una de las momias más estudiadas, más fotografiadas, más radiografiadas, más escaneadas y todo lo que ustedes quieran saber sobre ella por las heridas de guerra que tiene la cabeza. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la cabeza Sí, la clase pasada? Bien. Ha llamado mucho la atención el hecho de todas esas heridas de guerra que está en la momia del rey. Y por supuesto que los egiptólogos que quieren saber absolutamente todo, 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 entonces la han estudiado mucho. Y sobre todo cómo murió, cómo y dónde murió este rey. Bien, hay dos hipótesis que son las más manejadas. Que murió en batalla, consecuencia de las heridas que muestra la momia, o que fue ejecutado. Y lo de la ejecución sería prácticamente el único caso de que una momia de un rey muestre signos de ejecución. Esta ejecución puede haber sido después de la batalla en la cual él muere, o a consecuencia de eso es que es hecho prisionero por los Hicsos y entonces lo ejecutan. La ejecución seguramente haya sido con las manos atrás, atadas, porque las manos de la momia muestran señales de estar deformadas por haber sido atadas durante mucho tiempo. Es increíble, la verdad, el estudio que hay detrás de algunas momias de los reyes, de los faraones y todas las cosas que salen a la luz hace poco tiempo, estoy hablando de 2 años atrás sí. nada más. La verdad que esto es fascinante. Eh, entonces, ejecutado tras la batalla, probablemente con las manos atadas a la espalda, con hachazos y lanzazos en la cabeza por varios enemigos que portaban diferentes armas. Eso es a lo que llegaron en conclusión las personas que le hicieron el último estudio, que fue en el año 2022, mediante tomografía computarizada, digo, perdón, Susana, decime. Entonces no murió en la batalla, lo tomaron prisionero y lo torturaron y lo ejecutaron, pero él no murió luchando, o sea, él estaba perdiendo la batalla, lo agarraron, dijeron vení para acá, le hicieron todo eso, porque si tenía las manos atadas así durante mucho tiempo, por eso las tenía deformadas, quiere decir que lo torturaron bastante Sí. tiempo. Sí, por eso digo, este estudio fue en el año 2022, hace 2 años nada más, 3 años. Le hicieron la tomografía computada y sacaron a ver, del estudio, sacaron todas estas conclusiones. De todas maneras, la hipótesis anterior era que había muerto en batalla. De una forma u otra, la muerte de él se debe a las heridas que recibió o en la batalla o en la ejecución. Obviamente fue ejecutado por los Ixos. Eh, Digo, no todo el mundo acepta como palabra santa Sí. los estudios de radiografías, ¿verdad? Hay quienes se niegan a aceptarlo y dicen, bueno, puede ser que sí, como puede ser que no, puede ser que las manos estuvieran deformadas por otra cosa y bueno, y en realidad murió en batalla a causa de las heridas.
De todas maneras, no deja de ser interesante el hecho de que los que le hicieron la tomografía computada sean tan específicos, ¿ah? Con Sí. respecto a las manos atadas en la espalda, pero obviamente también tienen un contexto, ¿no? Nosotros hemos visto pinturas murales donde a los prisioneros se los llevaba con las manos atadas en la espalda. De todas maneras, es una cosa, eh, digo que Andrea, se hacía. Sí, sí, Graciela. lo que me extraña es que si él fue hecho prisionero por los Hicsos y lo torturaron y todo, lo hayan momificado. Ah, eso es otra pregunta muy interesante. ¿Cómo? Claro, es la pregunta después de cómo La murió. pregunta, Porque por eso, Claro, sí, es claro. verdad. exacto, muy Yo bien, pienso, muy bien. yo pienso que como Cristo, es decir, lo torturaron, después lo bajaron de la cruz y le hicieron todo, digamos, como hacen los judíos cuando lo entierran. Lo mismo Las puede haber pasado. exequias. Después lo dejaron ahí tirado, lo agarró la familia y lo hizo momificar. Bueno, el problema es dónde muere él. Hay tres interrogantes. ¿Cómo murió? ¿Dónde murió? Y cómo lo repatriaron a Tebas y lo momificaron y lo enterraron. Esas son las tres grandes interrogantes, por eso Uso es un personaje muy importante en esta época, pero además las interrogantes que surgen después de haber encontrado su cadáver, su momia, que empezaron a surgir porque la momia de Seqenenra fue encontrada en el mismo lugar que la de Teti Sheri. ¿Ah? En el mismo lugar, en el mismo lugar que hablamos recién. ¿Cuál fue su tumba original? Bueno, se cree que la necrópolis de Dra Abu el Naga, pero el cuerpo momificado lo encontraron en el otro escondite real. ¿Ah? Se llama caché en francés. Los egiptólogos utilizan mucho esa palabra, nosotros en español diríamos escondrijo real. Bien, Una pregunta. sí, decime. ¿Tuvo que ser encontrado enseguida? Porque si no, se pudre por dentro y no Claro, lo no puede... estaba, no lo Se podían lo Bueno, dieron, momificar. se lo dieron a la familia y la familia lo hizo. Pero yo lo que digo, ¿cómo saben que son ellos? Porque en esos escondrijos hay nombres. bueno, muy buena pregunta también. Lo que pasa es que cuando Maspero encuentra el escondrijo este real, lo que hace él es desenvolver las momias, Sí. porque dentro de los linos, Yo no tenía fotos de ellos. donde no, Ellos Andrea, en la envoltura de momias no colocaban amuletos y Ah, frases y claro, claro, una eso cantidad claro, de cosas que como- ayudaban al muerto a llegar a los campos dorados, vamos a ponerlo así. en realidad eran los campos eran otra cosa, pero no importa. Los campos de... Pero y aparte está el ADN. Claro, Claro, ahora está el También, es ADN, la base de claro. la bueno, ciencia. a ver, hace unos años atrás no habían descubierto, no me acuerdo qué momia coincidía con el ADN, estaban emparentados. Seguro. Creo que era la madre, si yo no me equivoco, era la madre de Tutankamón con Tutankamón. Sí, creo Sí, que sí. sí. Digo, el Claro, ADN ha hecho maravillas, ¿verdad? Para esto, pero en la Las claro. época, nuevas tecnologías y claro, y las nuevas cosas, las nuevas sí, técnicas de identificación han hecho muchísimo por exacto. la Pero ¿qué pasa? arqueología. En el momento que se encuentre la tumba, la única forma que tenían de saber cómo encontraron solo las momias y no el ajuar funerario, lo que tenían que hacer era desenvolver para encontrar esos amuletos que tenían el nombre de él. Exacto. Ah, y el nombre de él se encontró en hachas de guerra, en escarabeos, se ha encontrado el nombre del rey como para no poder reconocerlo. Entonces, en realidad, la momia de Seqenenra se identificó inmediatamente. ¿Tá? La que demoró más fue la de su madre, la de Tetisheri, aunque las dos se encontraron en el mismo escondite real. ¿Está claro? ¿Está ahí la historia? Sí. 6:30. A mí me encanta porque tienen todas las preguntas y están Y fabulosas. bueno, prende el cosas, que lo apago acá y que... Rosario,
silenciar el coso si estás hablando con otra persona. Sí, Bien, perdón, estoy esperando que me llegue el gas. Me quedé sin garrafa. bueno, está. Bien, Puede ser también, Andrea, sí. que lo hayan, Alicia, que lo hayan entregado como prueba de que lo mataron Bueno, pues todo lo que a la ustedes dicen familia. pudo haber pasado, excepto algunas Sí. cosas que no eran usuales en aquella época. O sea, el cadáver de los muertos no se entregaba, ¿tá? No tenían esa concepción de, entregar el cadáver de los muertos, etcétera, etcétera. En realidad eso no se hacía bueno, por un tema de costumbre de la época, no importa. Hay dos hipótesis con respecto a cómo los tebanos se hacen con el cadáver de su rey. Ujú. Primero hay que pensar que la guerra como tal o la batalla como tal tuvo que haber llegado hasta el delta, ¿está? Por las condiciones de la momificación del cuerpo. O sea que en realidad entre el tiempo en que murió Sequenenra y el tiempo en que lo momificaron, pasó un poco más de lo que tendría que haber sido, porque la momificación está muy mal hecha. O sea que el cuerpo en realidad nunca llegó a Tebas para ser momificado en Tebas. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera llegado a Tebas hubiera sido momificado por quienes sabían exactamente cómo hacer la momificación y no podrían haber pasado por alto ciertas cosas que sí pasaron por alto. Entonces el cuerpo fue recuperado, pero no llegó a Tebas para ser momificado, llegó a Tebas para ser enterrado. Lo momificaron en algún punto en el camino, en donde, bueno, en alguna parte del territorio que estaba bajo el gobierno de Tebas, porque si no, no tendría lógica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo recuperaron el cadáver el cadáver del rey? Bueno, hay dos hipótesis. Hay muchas, pero hay dos que son las que más atraen gente de un lado y del otro. Una es que la viuda, ya, o sea, espérenme, el nombre de la mujer pobre. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue. Ajotep, No sé cuánto. Ajotep, gracias, sí, lo puse en el chat. Sí, Ajotep. Ajotep. Ajotep, Hay dos historias, Ajotep. no es que haya dos teorías, hay dos historias, hay como que llegaron fuentes, a los egiptólogos han llegado diferentes fuentes y hay como dos leyendas, o llámenle ustedes como quieran. Hay una que dice que la reina, la viuda Ajotep, le pide misericordia a Apophis, ¿tá? Que fue el que en definitiva lo mata, y le pide que lo repatrie, que se lo mande, que lo necesita en Tebas para ser momificado y enterrado. Y otra teoría indica, otra leyenda indica que en realidad el cuerpo del rey lo robaron y se lo llevaron. En cuanto a una leyenda y otra leyenda, bueno, ustedes quédense con la que quieran. A mí me parece que la leyenda de la reina pidiendo misericordia al rey Ixo no cuadra con lo que sabemos de la época, No, no cuadra con las costumbres de aquella época en cuanto a los prisioneros de guerra y a los muertos, pero o sea, es algo muy bonito de pensar, ¿no? Pero bueno, piensen ustedes lo que quieran. ¿Qué pasa con la otra parte, la de que le robaron el cuerpo? Un grupo de tebanos fue hasta X lugar y robaron el cuerpo del rey. Quizá esa tenga más asidero por el tema de cómo encontraron a la momia, ¿está? Quizá. ¿Tá? Ustedes, como digo, son libres de pensar lo que quieran, la versión romántica o la otra. Bien, sea como La fuera, romántica parece occidental, ¿viste? ¿eh? Como las películas. Que la romántica es como occidentalizada, como Sí, sí, eso es hagan, por favor, ¿entendés? claro. sí, sí, o sea, ojo, mirá que son leyendas de aquella época, no son de ahora, ¿no? No es que ahora se haya, o el siglo pasado o el siglo XVIII se haya elaborado esa leyenda, son historias que vienen desde la antigüedad de Egipto. Más allá como sea que haya pasado, la cuestión es que, bueno, recuperan el cuerpo del rey, lo momifican y lo entierran. ¿Está? Seguramente, ¿dónde? Bueno, en la necrópolis real, como vimos en las fotografías, vendrá Abu el Naga y mucho después, por razones que se desconocen,
esa momia fue sacada de su enterramiento primario y fue transportada al escondrijo de Deir el-Bahari. La momia, como les dije, es una de las más estudiadas. Vimos la cabeza, ahora vamos a ver el cuerpo completo. No, me equivoqué. Toqué otra cosa. Bueno, está. Tengo esto para mostrarles. Un hacha de guerra con el cartucho del rey, Sí. de Sequenenra, sí. Un hacha de bronce. ¿Ah? Recuerden que en la época está dentro de la edad de bronce tardío, o sea, las últimas etapas de la edad del bronce. Y acá, esto es muy curioso. Yo a veces no sé cómo de con las fotografías que les muestro, es pura suerte o no sé. O los dioses egipcios me guían ya, porque esto ya. Acá tenemos 3 tablillas de escribas con sus cálamos. Este es el cálamo, ¿tá? Con lo que escribían. Estas son las tablillas. Es como una pequeña cartucherita de madera donde se guardaba el cálamo, ¿no? Lo que utilizaban los egipcios para escribir. Y acá esta perteneció a un escriba que vivió en la época del rey Sequenenra. Acá tienen el nombre escrito en francés, porque está el cartucho de él acá y acá. ¿Está? ¿Lo ven? Sí. Acá y acá. Y esta de al lado es exactamente lo mismo, pero encontrado en la tumba de Tutankamón. Y este de acá no veo qué dice. No, dice paleta de escriba con sus cálamos, Imperio Nuevo, Queda 1060. cortado ahí. Está de costado acá. Bien, esto está en el Museo del Louvre, o estaba, porque quizá lo sacaron de vitrina, pero digo, es prueba de la existencia del rey, obviamente, y del nombre, y prueba de cómo utilizaban los egipcios, qué utilizaban los egipcios para escribir. Acá colocaban la tinta, ¿verdad? En estos 2 circulitos colocaban la tinta y acá metían los cálamos. Es tal cual una cartuchera, tal cual una cartuchera. Bien, este es el dios lunar A. No sé en este caso si Aj o algo por el estilo, ¿no? De donde toman los nombres. Y esta es la momia del faraón. Bien, en el año, recuerden que fue encontrada en 1800 y algo, no me acuerdo. Leí tanto hoy que 1881. En el año 2022, hace 3 años, se le hicieron nuevos estudios a esta momia mediante tomografía computarizada e indicaron que murió con alrededor de 40 años. ¿Tá? Los cortes coinciden exactamente con hachas y puntas de lanza ixas conservadas en el Museo de El Cairo, que son las 2 heridas más grandes que tienen acá en la cabeza, ¿no? Acá Sí, tiene dos heridas de un hacha, de 2 hachas diferentes, y acá tiene las heridas de lanzas. O sea de que lanza. es tremendo, porque ustedes imagínense, este hombre, ¿no? O sea, lo mataron infligiéndole heridas en la cabeza. O sea, para mí es una historia que merece ser contada en un documental porque es fantástica. Bien, Se lo además, debe estar preparando Nota, National Geographic, no te preocupes. no sé, se nota la nunca vi mano, esto yo, sinceramente nunca vi ningún documental de estos reyes y la verdad que Es merecerían. raro, ¿no? Sí, es raro, pero no, se ve que no sé. Porque se tendría que haberlo nota, agarrado así, pumba, pum. Claro, por viste eso la forma de las manos, ¿no? Cómo las tiene. sí, Sí. La mano izquierda. exactamente, está completamente deformada. Formado. Las manos deformadas implican que posiblemente estuvo encarcelado con las manos atadas y sus Ujú. fracturas faciales se correlacionan bien con las armas de los Ixos, o sea, se compararon
la hendidura en el cráneo con armas de los Hyksos conservadas en el Museo del Cairo, bien como un trabajo ¿cómo se llama? De estos médicos que estudian los cadáveres, ¿cómo se llama? Forense. Forense. De los forenses, Forense. ¿vieron cuando tienen que saber cómo asesinar a una persona y Ah, comparan las heridas con diferentes tipos de Sí, armas? sí. Bueno, es exactamente lo mismo. El ataque letal se dirigió al rostro del rey probablemente con el fin de deshonrarlo. También se ha revelado que su momificación fue apresurada. Las radiografías tomadas en los años 60 mostraron que no se intentó, y esto ¿por qué la momificación apresurada? Bueno, por lo que les voy a leer. Las radiografías tomadas en los años 60 mostraron que no se intentó extraer el cerebro ni añadir lino al cráneo ni a los ojos, prácticas habituales de embalsamamiento en aquella época. O sea, el cerebro está dentro de la cavidad craneal. ¿Dónde? En un costado, porque se secó y se achicó y se corrió. Y está para el lado izquierdo de la cabeza de la momia. Todo eso lo leí ayer, porque encontré, no sé cómo, el estudio hecho a través de este tomógrafo y todo lo que escribieron. No me pregunten cómo di con eso, pero bueno, la verdad que me pareció súper impresionante. Bien, entonces, el cerebro no se lo extrajeron, que es lo primero que los egipcios extraían del cuerpo. Y después tapaban las heridas con lino. Tampoco lo hicieron en el caso de este hombre. En opinión de quienes realizaron el examen forense en el momento de la toma de las radiografías, su momia es una de las peores conservadas de todas las momias reales del Museo Egipcio. Todos estos datos modernos, digamos, coinciden con lo que observó Gastón Maspero al desenvolver la momia. Textual les leo. Un olor fétido y aceitoso llenó la sala en el momento en que se abrió el sarcófago y se desenvolvió el cuerpo putrefacto. Es textual de lo que escribió este hombre. Lo que probablemente se deba al deficiente proceso de embalsamamiento y a la ausencia de sales de natrón absorbentes, lo que dejó algunos fluidos corporales en la momia al momento del entierro. ¿Ah? Bien. Este es el Lo que sarcófago que fue encontrada la momia del rey en el escondrijo de Deir Bahari. Es el único sarcófago que se encontró. ¿Tá? En este caso, bueno, Maspero lo desenvuelve por curiosidad, supongo, porque al haber encontrado el sarcófago tuvo que haber sabido de quién era, pero bueno, supongo que estaba buscando que fuera realmente la persona que estaba enterrado dentro del sarcófago y no otra, porque también había una costumbre muy común en Egipto que era usurpar tumbas, usurpar sarcófagos. ¿Me explico? O sea, en un sarcófago estaba el cuerpo de otra persona. Entonces supongo que quiso cerciorarse de que realmente era la momia de Sekenenra la que correspondía al sarcófago. Del sarcófago, la única foto que hay en internet es esta, y al parecer está en el Museo Petri de Londres. ¿Ah? Digo al parecer porque no encontré ninguna otra información. Bien, todo esto entonces indica que fue una momificación mal hecha. Acá tienen la cara, que no necesariamente se corresponde a la realidad. Y no tengo más nada para mostrarles hoy. Creo que por lo menos a mí me resultó súper interesante. Bien, tras la muerte de Sekenenra, la lucha siguió bajo el reinado de Kamose, que fue su sucesor, que gobernó aproximadamente 3 años. Al morir también este rey en la lucha, cuando los Hyksos ya estaban confinados en el extremo noreste de sus dominios, el siguiente rey y futuro vencedor sería el niño Ahmose, que tutelado por su madre regente, la reina Ajotep, conseguiría reunificar el país e inaugurar la más importante de las etapas del Antiguo Egipto, que lo conocemos como el Imperio Nuevo. Bien, y así terminamos el cuatrimestre.
Creo que llegué a donde quería llegar. No sé a ustedes qué les ha parecido, si les gustó. Buenísimo. Muy bueno. Escucho, Muy bueno. escucho Me quedé opiniones. Nos pensando que de las dos teorías de leyenda se parece, lo más lógico sería, como decía Cristina, que lo robaron y se lo llevaron porque estaría pasada el cuerpo que no aceptó la momificación. Claro. Claro. Sí, porque en realidad el cerebro no se dejaba en el cuerpo. Era lo primero que Claro. Ni dejaba. el cerebro ni los otros órganos. Los Se dejaba el corazón. Ah, el corazón. El Sí, corazón, porque el para corazón la balanza. lo necesitaban en No el centro del ahí cielo. va, Exacto, lo pesaba. exacto. Pero el resto de los órganos se sacaba. El cerebro para ellos no servía para nada. El cerebro era, o sea, no sabían lo que significaba el cerebro, ¿no? Pero sí pensaban que el corazón resumía todo, la esencia del de la persona. Obviamente no se encontraban los vasos canopos, de pura casualidad, como es todo estos descubrimientos, se encontró la momia dentro de ese ataúd. Eh, pero es muy interesante la historia, esta parte de la historia, porque es donde comenzamos a tener datos, ¿no? O sea, de los reyes Ixos en Avaris hay muy poco, obviamente, pero y de los reyes egipcios también hay muy poco hasta que llegamos a estas dinastías. Y acá es cuando se comienza a saber un poco más y sobre todo a conocer los nombres de las personas que iniciaron la lucha para finalmente expulsar a los Ixos y sobre todo la importancia que tuvieron las mujeres. Y me parece que es un capítulo súper interesante el próximo capítulo que nos va a llevar bastante tiempo. Bien, pero lo que quiero es que me digan ustedes qué les pareció el cuatrimestre, porque con algunos no nos vamos a ver el lunes, lamentablemente. Sí. No, a mí me pareció muy interesante todo. Yo después lo escucho y voy asimilando. Me parece bárbaro, sí, es la forma. Hoy con el frío que hacía, no saben el frío que hacía. Bueno, saben, sí, Sí, porque en sabemos, todos lados. Te puedo asegurar que acá está haciendo un frío horrible. Sí, horrible. Sí. En Colonia nevó. Sí, nevó, sí. En Colonia, en Cardona, en Nueva Palmira y en Rocha. No, en Rocha no escuché. No, en Maldonado. No, en la zona de Maldonado, Sí, cerca de Pueblo Edén. Ahí va. En Carapé. En Carapé, Sierra de en la Carapé. sierra Ahí de está, la Carapé. Sierra de Carapé. Sí, sí. Y pusieron recién en un grupo que nevó, cayó nieve en el Parque Rodó. ahí también. Sí. ¿Acá? En el Parque Rodó, sí, acá. Claro, acá. Mostraba Parque el Rodó en gusano, Minas, ¿qué querés que te el gusano diga? loco con nieve arriba. Si es Mirá. verdad o es mentira, no sé, porque es en el grupo en uno de los grupos de Elizabeth que pusieron. Mirá. No sé. Sí, puede ser con el frío. Pero puede ser, porque mira que ha estado tremendo. Lo que pasa es que Cerca del mar. para que nieve, para que caiga nieve, tiene que Para que hacer caiga nieve cerca del mar, tiene que estar haciendo mucho frío, no me parece, ¿no? mucho muy frío seco. y tiene que estar muy seco, si no, Para que cuaje. ay, Rosario, ¿cómo para que cuaje? Qué bruta. La nieve cuaja, mi amor. No, la nieve no cuaja, tesoro, lo que cuaja son los cristales de hielo. Yo voy a tener que anotar en geografía que no tengo ganas. En Santa Clara de Olimar. Sí. Cuando vivía en Santa Clara de Olimar, nevó, hace muchísimos años. Póngale, 40 años. Sí, está en Carrasco también, O yo era más. chica y también nevó, pero Sí. tienen que darse condiciones que acá en el Uruguay son muy difíciles. Muy Y a difícil. veces se Pero confunde el todo agua nieve con la nieve verdadera, pero el video que a mí me pasaron de la Sierra de Carapé era nieve posta, no Sí. era agua nieve. Gente, me tengo que ir, Andrea. Nos Bueno, vemos. dale. Besito a todos. Ya, nos vemos Ah. mañana. Que pasen muy lindo, que pasen lindo en las reuniones.